Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo también a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno, ¿cuántos? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. En este texto vemos claramente tres personas que le dijeron a Jesús que querían seguirle. Este texto no nos habla aquí de aquellos que no querían seguir a Jesús. Nos habla de aquellos que habían tomado la decisión en sus vidas de seguir a Cristo, de seguir a Jesús. Unos de los tres, vamos a analizar los tres casos. Hay unos que se presentan voluntariamente y hay otros que lo hacen porque Jesús les llama, como vamos a ver. Pero yo creo que seguir a Jesús nace primeramente de un llamado, porque aquel que no es llamado nunca jamás va a poder seguir a Cristo. Se dará cuenta que está haciendo algo o pensará que, ¿no? Es como cuando dices, ¿quién te ha llamado a este asunto, ¿no? Si nadie te ha llamado, ¿para qué te metes, ¿no? en algo que nadie te ha llamado, ¿no? Yo cuando hay problemas y hay circunstancias, a veces le he dicho a alguien: pero ¿a ti quién te ha llamado a que te metas en este asunto? Si esto no va contigo, ¿no? Entonces, vete, cuando tenga algo que decirte te llamaré, ¿no? Si no te he llamado, pues no vengas a querer meterte en algo que... Hay personas que se meten donde nadie les llama, ¿no? Son entremetidos, ¿no? ¿O cómo se les llama aquí? A los entrometidos, entremetidos, como quieras llamarlo, ¿ya? Se meten en donde nadie les ha llamado. Y entonces alguien les tiene que decir: oye, tú, ¿qué? ¿A ti quién te ha llamado para que te metas en esto? ¿No? Si nadie te ha llamado. Entonces yo creo que el llamado de Jesús, claro, no es de esa manera, pero en cierta manera lo podemos entender también así. Entonces, pero aquí vemos unos que se presentan voluntariamente y otros porque Jesús les llama. Y yo creo que seguir a Jesús nace primeramente de un llamado, porque aquel que no es llamado no podrá seguir a Cristo. Solamente van a seguir a Jesús aquellos a los que Él llama. Amén. ¿Y a quiénes llama Jesús? ¿A quiénes llama Jesús? A los que Él quiere. A los que Él quiere. Marcos 3:13. Pongan ahí Marcos 3:13. Luego regresamos a este texto. Pongan Marcos 3:13. Dice: después subió al monte y llamó así, ¿a quiénes? A los que Él quiso. Y entonces dice: vinieron a Él. Es decir, Jesús, este texto está hablando de la elección o el llamado de los 12, ¿no? Cuando Jesús escogió a los 12. Pero dice que Jesús después, subió al monte y entonces dice que Él llamó a los que Él quiso. No llamó a los que Él escogió, a los que Él quiso, Él los llamó. Y como Él los llamó, entonces aquellos 12, ¿qué hicieron? Le siguieron. Pero si Dios no te llama, no vas a seguir a Jesús. Entonces Jesús llama ¿a quiénes? A los que Él
a los que Él quiere. Mira, yo llevo más de 25 años predicando el Evangelio y toda predicación es un llamado constante a las personas, ¿no? Diferentes llamados, ¿no? Estamos muy acostumbrados en las iglesias a hacer llamados para sanidad, llamados para conversión, llamados para confesión, llamados para ungimiento, para renovación, llamados para todo tipo de llamados en la iglesia, ¿no? Pero a veces esos llamados, bueno, está bien, pero abusar de esos llamados tampoco, yo dudo de esos llamados porque hay mucha gente que más se emociona que otra cosa, o se sugestiona, o no sé, otro tipo. Hay mucha sugestión en la iglesia. Yo me he dado cuenta, o sea, hay mucho emocionalismo en la iglesia, hay mucha gente sentimental en la iglesia, pero hay poca espiritualidad. Entonces, esos llamados, que está bien, si hay algún enfermo entre vosotros, oren, no, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite, y bueno, y si fuere, ¿no?, sanado y sus pecados le serán perdonados, y que sí, está bien, el Señor nos ha dado dones de sanidad, pero lo que trato de decir, que todos esos llamados no son lo más importante, porque hay personas que salen a un llamado puntual y luego ahí se queda todo, ahí se olvidan, ¿ya? Entonces, ese llamado es muy insignificante, no es por un corto espacio de tiempo, es para un asunto puntual. Pero Jesús no te quiere llamar para que salgas un domingo a la iglesia cuando el pastor hace un llamado y vengan aquí adelante, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo, que está bien, hay que hacerlo y lo haremos y lo hacemos, pero hay un llamado mucho más importante, ¿no? Y la gran mayoría de las personas no responden obedeciendo al llamado de Dios. Yo creo que obedecer al llamado de Dios en nuestras vidas no es simplemente una decisión propia. Tiene que haber algo más. Es el Espíritu Santo que tiene que hacer eficaz el llamado de Dios, ese llamado. Cuando ese llamado se hace eficaz en la vida de una persona, pues uno ya desiste de desobedecer. Cuando el llamado de Dios se hace eficaz en tu vida, entonces ya desistes de desobedecer, dejas de postergar las cosas, dejas de hacer mañana lo que tienes que hacer hoy. Pero ese llamado solo se vuelve irresistible en nuestra vida cuando Dios nos llama porque Él así lo quiso. No es una decisión, ¿ya? No es algo que tú decidas, es algo que Dios decide. Dios te llama y entonces Dios ha decidido llamarte para que le sigas. No es algo que tú escoges seguir a Jesús. A mí Dios me llamó pues por primera vez en el año 1988. Pero eso no significa que yo me convertí en el año 1988 cuando Dios me llamó. Eso no significa que desde el año 1988 yo estoy siguiendo a Jesús. Dios me llamó por primera vez, pero el proceso de ese llamado para terminar forjando en mi vida esa obediencia al llamado de Dios tuvo que pasar un tiempo, no fue inmediato. Tuvo que pasar un tiempo para que ese llamado cuajara en mi vida, se hiciera firme e irreversible. Es decir, que yo un día dijera, Dios me ha llamado, no hay vuelta atrás, yo no voy a volver atrás, Dios me ha llamado a servirle, Dios me ha llamado a salir de mi casa, Dios me ha llamado a salir de mi tierra, Dios me ha llamado a dejarlo todo, Dios me ha llamado. O sea, lo tenía tan claro o lo tuve tan claro cuando Dios me lo confirmó que no hay vuelta atrás. Y porque no es el hombre el que busca a Dios, sino es Dios quien está
buscando al hombre. ¿Cuánto dicen amén? El hombre no busca a Dios. ¿Quién busca a Dios en este tiempo? Es Dios quien está buscando al hombre y Él es el que llama. Amén. Y vemos cómo la gran mayoría desisten, desobedecen, postergan, ponen la mano en el arado por un tiempo y luego abandonan. Y no es un llamado eficaz totalmente en la vida de esas personas, pero Dios sigue insistiendo, 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 y ese llamado se confirma después cuando Dios íntimamente se revela a tu vida y entonces tu voluntad deja ya de resistirse y se convierte en algo voluntario, porque Dios no quiere en ningún momento que lo hagamos por obligación o porque tengamos que pagarle algo de alguna manera. Somos deudores. ¿Cuánto dicen amén? Y toda nuestra vida será un pago de la deuda que hemos adquirido con Él. Yo no sé si tú te sientes deudor. Nos tenemos que sentir deudores, hermanos. Estamos pagando la deuda. Yo me siento deudor. Dios me ha dado tanto, le debo tanto al Señor que no tengo con qué pagar la deuda. ¿Y cómo voy a pagar esa deuda que he adquirido con el Señor cuando Él me ha comprado y ha pagado un alto precio por mi vida? Es una deuda para toda la vida. Y esa deuda no la vas a pagar en 5 minutos, ni en 10, ni en 15. Esa deuda no la vas a pagar viniendo a la iglesia solamente. Esa deuda la vas a pagar cuando tu vida sea completamente entera y para Él, por Él y para Él. Así es como pagamos la deuda. Pero muchos no se sienten deudores con el Señor. Desde el momento que aceptamos el pago de la sangre de Jesús y su sacrificio por nuestras vidas. El llamado de Dios, hermanos, es un proceso. Yo quisiera hoy llegar a lo más íntimo de sus corazones y de sus pensamientos para manifestar en qué estado estás con respecto a ese llamado de Dios en tu vida. Es más, tenemos que entender algo, y esto también es maravilloso, tenemos que entender que el llamado de Dios es como un premio. Es como un premio. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Y qué más dice? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, es un premio y además es un premio supremo, ¿ya? Como el chocolate, sublime. Aquí dice supremo. Es un premio. Yo no sé si para ti el llamado de Dios es un premio supremo, ¿ya? El premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nos toca un premio nos ponemos felices, ¿no? ¿Algunos han recibido premios alguna vez? ¿O les han premiado en alguna ocasión? Por alguna cosa. Bueno, yo como no juego al azar, pues no recibo premios. Porque no los necesito. El mejor premio es el llamado de Dios en mi vida. No necesito ningún premio humano, no necesito ningún premio terrenal. El mayor premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el mayor premio. Y sentirse premiado porque Dios te ha llamado a un llamamiento supremo es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Yo no sé si tú lo percibes de esa manera. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Los que somos perfectos, los que hemos adquirido madurez, dice, esto mismo sintamos, decía Pablo, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Amén. Entonces debemos entender que es un premio supremo, y también debemos entender el propósito para lo cual hemos sido llamados. Amén.
En el texto de Lucas, capítulo 9, 57, vamos a volver a él, dice, ahí la palabra nos muestra las razones por las cuales estas personas seguían a Jesús. A estos tres que Jesús llamó en cierta manera, no nos muestra las razones por las cuales querían seguirle, sino todo lo contrario, nos muestra las razones por las cuales ellos ¿qué? Desisten de seguir a Jesús. Qué curioso, ¿no? Nos muestra las razones por las cuales los tres desistieron de seguir a Jesús. No nos muestra las razones por las cuales querían ellos seguir a Jesús o habían decidido seguir a Jesús. No, nos muestra las razones por las cuales ellos no querían seguir a Jesús. Y ahí es donde podemos ver si nuestra vida es una analogía de lo que ahí nos dice que ocurrió. Vamos con el primero de los tres. ¿Qué dice el primero de los tres? Verso 57. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Eso es ¿a qué te suena eso? ¿A una qué? A una promesa, ¿no? Eso es una promesa, ¿no? Y una promesa ¿qué? Es un voto, ¿no? Y es algo incondicional. Le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es decir, si vas para allá, si vas para allá, si vas aquí, si vas allá, allá. Es decir, te seguiré a donde quiera que vaya, donde quiera que sea, a cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, a donde quiera que vayas. Es una promesa incondicional. Y hacer promesas incondicionales a Dios, sin saber a qué nos estamos comprometiendo, pues no suele funcionar. No suele funcionar. De nada le sirvió a este discípulo esa determinación en su vida, porque no tenía la convicción, seguramente, ni la certeza de que iba a cumplir aquello que estaba afirmando por decisión propia. ¿Por qué era por decisión propia? No porque Dios así lo hubiera determinado en su vida. A veces pensamos, hermanos, que es por decisión propia, que es como yo quiero, que es cuando yo quiero, que es porque yo quiero. Y no es así, no es por decisión propia que podemos seguir a Jesús, que podemos seguir u obedecer a Jesús cuando Él nos llama. Y esto no es posible salvo que Él, viviendo en nosotros, pueda llevarnos a esa obediencia. Es Dios en nosotros el que produce que ese llamado sea una realidad. Tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro él quería seguir a Jesús. ¿Pedro quería seguir a Jesús? ¿Sí o no? Claro que quería seguir a Jesús. Pedro se llenaba la boca diciendo, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Señor, haré lo que sea. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. Claro que quería seguir a Jesús. ¿Lo consiguió por sí mismo? ¿Pudo cumplir con aquello que dijo? ¿Pudo o no pudo? No pudo. ¿Por qué? Porque lo quería hacer por sí mismo. Y nadie por sí mismo va a poder seguir a Jesús si el Señor no le llama. ¿Cuánto dicen amén? No pudo. Solo cuando Jesús le llevó a lo más bajo de su vida, cuando Jesús le tuvo que humillar y quebrantarle y llevarle hasta lo más bajo de su vida, ahí entonces pudo entender que realmente estaba preparado y capacitado para poder seguir a Jesús, incluso hasta la muerte. Promesas incondicionales, dichas con esta boca y que salen del corazón sentimental, son solamente deseos y buenas intenciones. Amén, hermanos. Entonces, promesas incondicionales dichas con la boca. Claro, como está hablando de la boca, pues el Señor me llevó ahí, no sé, la mirada, y vi una boca abierta así, ya. Una boca, ya, esta boca y este corazón sentimental y humano, pues promesas dichas con esta boca y el corazón engañoso son solamente deseos y buenas intenciones. Y eso no funciona. Los deseos no funcionan. Las buenas intenciones, hermanitos, no funcionan.
Cuando uno dice, ya, yo quiero rehabilitarme de las drogas, yo quiero y qué buena intención tengo. ¿Lo has conseguido? Yo no pude conseguirlo con buenas intenciones. Yo también quería, yo también deseaba, yo también quería y tenía muy buenas intenciones. Y la noche, y cuando yo andaba en mis cosas, cuando llegaba por la noche a casa, decía, hoy el último día, ya, mañana, borrón y cuenta nueva. Eso decía por la noche cuando estaba hasta arriba, hasta las patas, ¿verdad? Pero a la mañana cuando me levantaba otra vez y ya no, otra vez decía, de eso de borrón y cuenta nueva ya se me olvidó, otra vez tengo que salir a las calles a ver de dónde me recurseo y qué hago para poder, y así era cada día, porque los buenos deseos, papá, te prometo que ya no más. Te prometo, el marido alcohólico, borracho, le dice a la mujer cuando llega a la casa, ay, cariño, te prometo que es la última vez, que ya no más. No, hermano, buenos deseos, buenas intenciones no sirven para nada. ¿Y qué respuesta le dio el Señor a este? ¿Cuál fue la respuesta? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Muchas veces tenemos un deseo genuino en nuestras vidas, pero con una motivación incorrecta en nuestro corazón. Con una motivación incorrecta en nuestro corazón. Y ahí es donde se frustran la mayoría en cuanto al llamado de Dios, porque tienen una motivación incorrecta en su corazón. Hay que analizar la motivación de nuestro corazón en todo, absolutamente en todas las áreas de nuestra vida, en todas las cosas. ¿Con qué motivación hago esto? ¿Cuál es mi motivación principal? ¿Cuál es tu motivación? Eso lo tienes que analizar de una forma tan cruda, tan real y tan clara en tu vida, y tener claridad en decir, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Analiza cuál es la motivación por la cual vives, haces, miras, tocas, trabajas. Analiza cuál es la motivación de tu vida. Es muy importante. ¿Y por qué Jesús le respondió así a este discípulo? Las zorras dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, porque Jesús siempre nos va a confrontar con nuestras motivaciones. Jesús le dijo, si me quieres seguir, yo no tengo un techo fijo, una morada terrenal. Aquel que cuida de las aves de los cielos, aquel que cuida de las zorras, él mismo dice que no tiene dónde recostar su cabeza. El mismo Dios, el mismo Jesús, que dice que las aves cuidan, ¿no? Que cuida de las aves de los cielos, aquel que cuida de las zorras, él mismo dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dice un texto en Mateo 6, mirad las aves de los cielos, que ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Eso dice el texto. Pero la vida de un sin techo, de un homeless, en Estados Unidos a los que viven en las calles les llaman los homeless, son los sin techo, ¿verdad? Los que duermen en los cartones, los homeless, ¿verdad? La vida de un homeless, de un sin techo, pues no era nada agradable para aquellos que querían seguirle. Un sin techo, imagínate, ¿no? La vida de muchos creyentes, igual de alguno de ustedes también, es como un imán, ¿Qué hace un imán? Atrae, ¿verdad? Un imán atrae, ¿verdad? Atrae cosas ¿hacia qué? Hacia sí mismo, ¿no? El imán atrae cosas ¿hacia dónde? Hacia sí mismo, ¿no? Todo se pega en el imán, ¿no? Atrae cosas hacia sí mismo. Todos los metales, ¿no? Atrae cosas hacia sí mismo, especialmente metales, claro, porque otras cosas. Pero
lo que decía, que la vida de muchos es como un imán, porque en sus vidas lo único que tienen es una atracción de beneficios, atracción de beneficios, atracción de privilegios, atracción de premios, atracción de bendiciones, atracción de buenas cosas, atracción, o aquello que obtenemos de Dios, y la vida pues se convierte en un imán que solo nos motivamos por aquello que recibimos. Y eso al final no es sustentable, no permanece. No puedes sustentar el llamado de Dios en tu vida por lo que recibes de Dios, por lo que te atrae, ¿no? Por lo que Dios pueda traer a tu vida. Claro que Dios trae cosas buenas, pero eso no es lo más importante, hermanos. Y Jesús nos muestra pues todo lo contrario. Jesús nos muestra que su vida era una vida de prestado, era una vida precaria, no era dueño de su vida, queriéndonos enseñar que no estaba hablando de privarnos del descanso, porque podíamos pensar, entonces, ¿dónde voy a recostar la cabeza? ¿Dónde voy a dormir? ¿Verdad? No voy a tener colchón, no voy a tener ahumada, no voy a tener un cojín donde recostar la cabeza. ¿Dónde voy a tener que recostar la cabeza, Señor? En una piedra, no sé dónde, De Jacob, en un paraje en medio del desierto, se echó a dormir, ¿y dónde recostó su cabeza? ¿En qué? ¿En un colchón de plumas de oca? En una piedra. Y qué curioso. Y mientras recostó la cabeza en una piedra, en un paraje desierto, ¿qué dice? Que tuvo, ¿qué? Un sueño maravilloso. Imagínate dónde tuvo Jacob ese sueño, ¿verdad? Así que a veces es bueno dormir en una piedra en vez de dormir. No, pero lo que les trato de decir es que nuestro descanso, o es que no está hablando de privarnos del descanso, ¿no? Cuando dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, sino que el descanso, o el verdadero descanso, no está en aquellas cosas que tenemos o que Él nos ofrece, sino que nuestro descanso está en Él. ¿Cuánto dicen amén? Él es el verdadero descanso, y cuando vivimos en ese descanso, lo demás ya no tiene importancia. Cuando vivimos en ese salón, en ese reposo eterno, en ese descanso eterno, lo demás ya no tiene importancia. Y Jesús, viviendo como un pobre, viviendo como un homeless, viviendo como un sin techo, se hizo siervo de todos, incluso se arrodilló delante de sus discípulos para lavarles los pies, lavando los pies de un indigno, incluso lavó los pies de Judas, el que le iba a ¿qué? A traicionar. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. ¿Sabía o no sabía? Y cuando Judas se presentó delante de él, ¿verdad? Tú imagínate, yo soy Jesús y aquí viene, yo sé que María me va a traicionar y me pongo a lavar los pies. Joder, vaya dolor, ¿verdad? El tener que lavar los pies a aquel que sabes que mañana te va a traicionar. Pero Jesús lo hizo, lavó los pies de un indigno como Judas, de aquel que le iba a traicionar, de aquel que le iba a entregar. Desde su pobreza mostró la mayor de las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Es de nuestra pobreza desde donde podemos enriquecer la vida del mayor número de personas. No es de nuestra riqueza, es de nuestra pobreza. Las mayores riquezas provienen de nuestra pobreza. ¿Cuánto dicen amén? No sé si lo quieres entender o igual no lo entiendes, pero ahí es donde están las mayores riquezas, de nuestra actitud de servicio, no hay mayor testimonio. Tu pobreza es el mayor tesoro que Dios, hermanos. Nuestra pobreza es el mayor tesoro. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El llamado de Dios en nuestras vidas no es un llamado
que se mueve por el interés de las cosas que atraemos como un imán aquí abajo, sino que el llamado de Dios es mucho más alto, mucho más sublime, mucho más supremo. Pero el problema de muchos es que no quieren entregar lo poco que tienen, lo poco que tienen, lo poco que son. Y retienen, y retienen, y retienen para sí mismos. Y el que retiene más de lo que es justo dice que viene a ¿qué? Viene a pobreza. La mayor pobreza de muchos es su propio egoísmo. Esa es la mayor pobreza que tiene el ser humano, que no tiene nada y se cree que tiene. Esa es la mayor pobreza. Pero el que tiene mucho y lo tiene como por basura, como si no tuviera nada, como un pobre, entonces ese es capaz de entender y de recibir las riquezas de Dios. Amén, hermanos. El segundo, vamos a ver con el segundo personaje. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este fue diferente al primero. Este no se presentó voluntariamente, no fue rápidamente al Señor y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera. No, este dice que Jesús le dijo, sígueme. Jesús le llama a Jesús. ¿Y qué le dijo? No se negó a seguirle, no se negó, quería seguirle, pero quería seguirle y a su vez estaba poniendo la fecha, estaba poniendo la data, estaba poniendo la fecha, ¿verdad? Y la fecha de comienzo no coincidía con la fecha del llamado. Eran diferentes fechas. Jesús le llamó hoy y él puso la fecha, la corrió en el calendario, ¿no? La puso más allá, ¿ya? Corrió la fecha, ¿ya? No coincidía la fecha del llamado con la fecha de la decisión de seguirle. Había un lapsus de tiempo. Y esto no es posible. Tiene que coincidir la fecha. No puede ser, Dios te llama hoy y tú decides seguirle dentro de un año. No. Si Dios te llama hoy, tú le tienes que seguir hoy. Si Dios te dice hoy, ve, tú hoy tienes que ir. Si Dios te dice hoy, haz esto, tú lo tienes que hacer hoy. La fecha del llamado y la fecha tiene que ser la misma, tiene que coincidir. Y entonces ahí comienza un rosario de excusas, postergaciones o impedimentos que ponemos en nuestras vidas para desistir del llamado de Dios. No se negó, pero quiso poner él la fecha. Y tú no puedes poner la fecha, no puedes cambiar la fecha. ¿Quién negaría a alguno? Y claro, y luego Jesús le dice, Jesús le dijo, cuando le dice, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo, si alguno de ustedes me diría, pastor, tengo que ir a enterrar a mi padre, pues bueno, yo no te voy a decir, no te voy a responder como le respondió Jesús, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay que entender lo que Jesús estaba queriendo decir aquí. ¿Quién negaría a alguno que fuera a enterrar a su padre? Nadie, ¿no? Es razonable totalmente. Lo que estaba este discípulo planteándole a Jesús era totalmente razonable. Hay personas que encuentran la manera siempre con excusas razonables, loables e incluso convincentes. A mí me han venido a lo largo de muchas personas que me han tratado de convencer con excusas loables, buenas, correctas, lícitas, totalmente entendibles, y son especialistas ya, pero tantas excusas tarde o temprano, o sea, algún problema tiene ya que no termina de encajar en el puzzle, ya no siempre
siempre tiene algo, siempre tiene una excusa, siempre tiene una justificación, siempre tiene algo, ¿no? No hay una total, ¿no? La respuesta de Jesús fue: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Porque Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio ¿a quiénes? ¿A los vivos o a los muertos? ¿A quiénes nos ha llamado Dios a predicar el Evangelio? No, a los muertos. Están equivocados. Dios no nos ha llamado a predicar. Los que están vivos, ya están vivos. Dios nos ha llamado a predicar a los muertos, a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y los que tienen que ir a enterrar a los muertos son aquellos que están muertos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a aquellos que están muertos para llevarles a la cruz a morir, para que la vida de Cristo se manifieste en ellos. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a las personas, no acompañarlas al cementerio. ¿De qué me sirve acompañar a alguien al cementerio? Eso es estéril. ¿De qué me sirve ir a poner flores al cementerio? ¿Sabes que los judíos no ponen flores en las tumbas? ¿Sabes lo que ponen? Le ponen rocas, ponen piedras. ¿Por qué? Porque dice que la flor, ¿qué? La flor del campo se marchita. Y el cuerpo del hombre cuando muere, ¿qué le pasa? Se marchita también. ¿De qué sirve ponerle flores al muerto? Mientras está vivo, regálale un ramo de flores. Eso es hermoso, ¿verdad? Pero al muerto llevarle unas flores, pero si la flor del campo es como hierba que se marchita. Y seguro que hay cristianos que siguen llevando flores al cementerio el día 1 o el día... No sé, yo las fechas ya... Como ya a mí las fechas esas no me importan absolutamente nada. No, o sea, a mí esas fechas para mí no existen. Pero ¿habrá cristianos aún, me pregunto, evangélicos, que van a la tumba a llevar flores a los muertos? Claro que los hay, pero muchísimos. Muchísimos. Si la carne es como la flor que se marchita. Claro, por eso los judíos, que son, por algo son el pueblo de Dios, nunca verás a un judío poner una flor en una tumba. Ponen piedras. Porque las piedras memorizan el ser humano que un día murió, ¿ya? Y que hoy puede estar memorizado en una roca, en una piedra, que tiene valor por lo que hizo, por su testimonio, por su vida, por su ejemplo. Pero llevar flores al cuerpo que se va a pulverizar no tiene ningún sentido. Entonces, un muerto no puede resucitar a nadie. Lázaro estaba muerto y Jesús vino ¿para qué? Para resucitarle y regresarle a la vida. Solo la palabra de vida puede resucitar a los que no tienen vida. ¿Cuánto dicen amén? Solamente la palabra de vida. Claro que tenemos el deber con nuestra familia y ese deber es predicarles el Evangelio, pero no consolarles en su incredulidad. A veces les consolamos en su incredulidad. Aprovecha un funeral para predicar el Evangelio a los incrédulos, a los no creyentes. Aprovecha a predicar el Evangelio a los familiares. Yo en 2 años he tenido que asistir al funeral de mi padre y al funeral de mi madre. En 2 años. Pasaron 2 años entre la muerte de uno y de otro. Y en los 2 funerales tuve que predicar el Evangelio ahí en medio de... Le reuní a todos los familiares, ¿ya? Y les prediqué el Evangelio, ¿verdad? En los 2. Y claro, eran los mismos prácticamente los que estaban en uno y los que estaban en el otro. Es decir, ya les he predicado 2 veces, en 2 años, a los mismos, ¿verdad? Porque los 2 estuvieron presentes en los dos funerales, ¿verdad?
pero yo no me condolí con ellos en su incredulidad, porque eso al final, ¿de qué sirve? ¿Sirve para algo? No sirve para nada. Pero si les predicas esperanza, si les predicas fe, si les predicas vida, pues entonces eso servirá de algo. Cuando vayas a un funeral, no te conduelas en la incredulidad de ellos, no llores con los incrédulos, no llores con los incrédulos, predícales el Evangelio para que tengan esperanza. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que debemos hacer, porque mejor es ir a la casa del luto, dice, que a la casa de la casa del banquete. Eso dice Eclesiastés, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque en la casa del luto, ¿verdad?, el que está allí y mira al féretro, dice, mañana, hoy es mi madre, mi padre, mi tía, mi hermana, mi vecina, pero mañana el que pueda estar dentro de ese cajón voy a ser yo. Y entonces, claro, y por eso dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, donde todo es alegría, donde todo es algarabía, donde todo es... Bien, terminemos con el tercero, rápidamente. Entonces también dijo a otro, verso 62, te seguiré, Señor, pero deja primero que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este tampoco se presentó voluntariamente, como el primero. A este también Jesús le llamó. Y Jesús le llamó, sígueme, y entonces Jesús le dijo... No, este le dijo también, ¿no? Te seguiré, ¿no? O sea, Jesús le llamó y entonces le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Es como los soldados, mira, es como los soldados cuando van a la guerra, ¿no? ¿Has visto estas películas de los gringos? Ya, de la guerra del Vietnam. Ya, las despedidas de los soldados, de sus mujeres, de sus hijos, cuando se van a la guerra, ¿verdad? Es algo patético porque dicen, me voy a la guerra y no sé si voy a retornar, no sé si voy a regresar, ¿verdad? Esas despedidas de los soldados cuando van a la guerra, ¿no? Que no saben si van a regresar, que se hacen tan melancólicas, ¿no? Como hemos visto en las películas. Pero hay muchos cristianos que, mira, voy a poner un símil, ¿no?, que hacen lo mismo. Piensan que seguir a Jesús y que hacer la voluntad de Dios y decidir servir al Señor es como una pérdida para sus vidas. Es como una pérdida, es como la despedida de los soldados, que se despiden pensando en que se van a morir, ¿verdad? Y que la esposa se va a quedar viuda, y que los hijos se van a quedar huérfanos, y que la prima o el tío se van a quedar... Ya, así es, así hay muchos cristianos que piensan que decidir seguir a Jesús es como una pérdida en sus vidas. Pero no es una pérdida servir a Jesús. Hay más beneficios en el llamado de Dios que pérdidas. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso muchos vuelven atrás, porque no ven el beneficio que Dios les va a traer a sus vidas. Porque claro, quieren ver el beneficio ya, ahora mismo, cuando Jesús te llama, ya quiero ver el beneficio. Y el Señor te dice, no, el beneficio lo verás después. ¿Cuánto dicen amén? Tú sígueme, sírveme, sal de tu casa, sal de tu tierra, deja tu vida, deja las redes. Y entonces verás el beneficio. Los discípulos no se plantearon cuando dejaron las redes, que era su medio de vida, de la pesca, de lo que se recurseaban y se financiaban, no se plantearon de qué iban a vivir. No vieron los beneficios al momento y no pensaron, wow, vamos a dejar de pescar, ¿de qué vamos a vivir, Jesús? No le dijeron eso a Jesús. ¿Le siguieron o no le siguieron? ¿Los beneficios los vieron cuándo? Los vieron después. Los beneficios los vemos después, hermanos. Pero el Señor quiere que salgas y después verás los beneficios. El Señor no te presenta un paquete diciendo, sígueme, que estos son los beneficios que vas a recibir, ¿ya?
Vas a recibir casa, vas a recibir una cuenta de no sé qué, vas a recibir un coche, vas a recibir esto. No, el Señor te dice, sígueme. En su contrato no están los beneficios que tú piensas que tienen que estar. El Señor te da después los beneficios. Yo cuando el Señor me llamó, no me habló de beneficios, me habló de sacrificios, me habló de renuncia, me habló de entregarlo todo, me habló de dejarlo todo, me habló de sufrimientos, no me habló de beneficios, pero luego vi los beneficios. Yo no sé si en tu vida ha pasado algo parecido. Y entonces no le siguen. ¿Por qué no le siguen? Porque lo ven como una pérdida, lo ven como tiempo perdido. Quería volver a su casa pensando que no iba a poder regresar jamás. Claro, deja primero que vaya y me despida de los que están en mi casa y luego te seguiré. ¿A qué te suena eso? A una despedida, como diciendo, a una pérdida, ¿no? Ya no voy a estar más con vosotros, ya no os voy a ver con mis ojos, no os voy a poder abrazar, no os voy a poder besar, no os voy a poder tocar. Era como una pérdida para él. Lo veía como una pérdida, que iba a tener que renunciar a la herencia de su padre, a la casa de su padre, a lo que su padre le pudiera brindar, sus afectos, la comida de los domingos, la comida de los domingos de papá y de mamá. Estaba pensando, ay, la comida de los domingos, ya no va a haber comida los domingos. ¡Qué pena! Lo veía todo como una pérdida. Hay personas que tienen, hermanos, un concepto del Evangelio como una pérdida de beneficios. Yo no sé si tú has pensado esto alguna vez. Hay personas así que tienen el Evangelio, no lo ven como un beneficio, lo ven como una pérdida de privilegios, como una pérdida de libertades, como una pérdida de gustos, de caprichos, como una pérdida es que si sirvo al Señor, si decido seguir a Jesús, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, ya no voy a poder no sé qué, Así piensan muchos, ¿sí o no? ¿Estoy hablando en chino o es algo verdad? Es una realidad, hermanos, así pensáis muchos de ustedes. Y por eso no os entregáis al Señor de todo corazón, por eso no ponéis la mano en el arado y decir, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida, porque veis el Evangelio como una pérdida y no como un beneficio. Como un recorte de libertades. En vez de tenerlo como ganancia. ¿Cómo voy a dejar de estudiar, pastor? Si en el estudio está la vida. Si tengo que estudiar para ganarme, para ser una persona digna en este mundo. Ese es el concepto que tenemos. Y cuando te dicen, no estudies, porque no sirve. Bueno, sí sirve estudiar, pero hay un llamado mucho más excelente en el Señor. Y el Señor no te dice que estudies. Si el Señor te dice que estudies, estudia. Pero si el Señor no te lo dice porque tú quieres autorrealizarte a ti misma, voy a estudiar, tengo que estudiar, soy joven, tengo que proyectarme, No. El Señor te dirá lo que tienes que hacer. El Evangelio no es una pérdida, es un beneficio. ¿Cuánto dicen amén? Filipenses 1:21 que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Pero muchos no ven el beneficio. Es mayor que aquello que renunciamos en nuestra vida. Este tercer discípulo lo veía como una pérdida. Muchos
desisten porque ven el Evangelio como una pérdida en sus vidas. No ven la perla, no ven la perla preciosa. No ven la perla preciosa. Hay que ver la perla, hermanos. Hay que ver la perla preciosa. No ven la perla nunca. No ven la ganancia nunca. Y como estamos educados porque siempre hay que ganar, y si no gano, no hago nada, qué pena que aún en el Señor y en la obra de Dios, que muchos dicen, si no gano nada, yo no me meto en esto, yo no hago esto, yo no sirvo, yo no trabajo, si no me gano nada. Un día a una persona le tuve que parar los pies en Ecuador y fíjate, por no ganar nada, no aceptó un trabajo que íbamos a ganar todos. Y como yo le dije, no, pásale el trabajo a tal persona, que él se ocupa de eso, ese es su ministerio, tú le das el contacto, él le llama y él hace la gestión y hace el negocio. Y no se lo pasó. Era peruano, qué pena. Estaba en Ecuador. Era un peruano. Era un peruano. Y yo le dije, a ver, hermano, ¿tú qué cultura tienes? Que si no ganas para ti, no lo pones. Venga, hombre, por favor. Y al final perdimos el negocio. No le dio el contacto para el trabajo. O sea, imagínate hasta qué punto podemos llegar los seres humanos. Es que estamos tan acostumbrados a que si no gano nada, no hago nada por nada. No hago nada por nada. ¿Eso es ser cristiano o es ser peruano? No, perdónenme, no estoy ahí. No estoy, ya. ¿Qué es? ¿Ya? O español, es lo mismo, que los españoles también somos así. Ya. Da igual, el ser humano en general es así. Si no gano nada, si no hay tajada, no. Ese concepto hay que quitarlo de nuestro corazón porque es muy dañino. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo puedo decir con toda seguridad que no he perdido nada por seguir a Cristo, sino que lo he ganado todo. Porque un día decidí tener todo por basura. Lo único que he perdido, ¿sabe lo que han sido? Mis pecados. Es lo único que he dejado en el camino, mis pecados. Eso ya los he perdido, pero nada más. Y recibirás en este siglo 100 veces más y en el siglo venidero la vida. Eso le dijo Pedro cuando Pedro le preguntó al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como Pedro también tenía cierta duda, ¿no? Cierta duda, porque si le hizo esa pregunta es porque tenía cierta duda, ¿no? Señor, ¿y qué le dijo el Señor? En este siglo 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. No entiendo por qué queremos seguir viendo pérdidas y pérdidas y pérdidas donde solo hay ganancias y ganancias y ganancias en el reino de Dios. Amén. No mires las pérdidas, mira las ganancias. Amén. Mira las ganancias en tu vida. Y entonces, verso 62 y terminamos. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y por qué pone este ejemplo? ¿Por qué pone este ejemplo? Porque aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no puede hacer un surco ¿cómo? Recto, de ninguna manera. Hará un surco torcido, porque si vas mirando para atrás no puedes hacer un surco recto. Y también al mirar para atrás, la tierra que se levanta en ese esfuerzo, al entrar el arado en la tierra, no se labra de manera oportuna la tierra y entonces ninguna semilla que tú vayas a echar ahí va a poder, ¿qué? Fructificar. Jesús aquí hace una analogía con la forma que tenemos de arar. Muchos ponen la mano en el arado de forma intermitente. ¿Ya? Hoy sí y mañana no. Hoy voy a la iglesia y mañana dejo de ir a la iglesia. Hoy oro y leo la palabra y tal, y mañana ni oro, ni busco a Dios, ni leo la palabra y me lleno de carnalidades. Hoy pongo y quito la mano del arado. Y entonces el arado hace surcos torcidos. Surcos torcidos son
decisiones torcidas, que luego no se pueden corregir. Ve tú a querer enderezar el surco después de haberlo labrado torcido. Es imposible. Hay un tiempo para arar. Hay un tiempo para arar. Hay una estación del año precisa en que la tierra está preparada porque ha recibido la lluvia, la tierra está más blanda, entonces ya no está tan dura, y entonces ahí en esa época del año se mete el arado, se remueve la tierra, y una vez hechos los surcos se echa la semilla, y a su tiempo esa semilla fructifica. Pero así muchos desisten y se cansan en el llamado de Dios en sus vidas porque no aran correctamente. Hay que saber arar, y tenemos que enseñar a nuestros discípulos, a nuestros hermanitos más pequeños, más jóvenes en el Señor, a arar en sus vidas. Hay que arar en sus vidas. La mayor enseñanza que tenemos que dar a un discípulo es enseñarle a arar correctamente, a hacer surcos derechos. Yo estoy aquí en esta mañana como un labrador de Dios y quiero enseñarte a hacer surcos derechos para que tu vida no se salga del camino. Amén. Y Dios tiene que pasar el arado en lo profundo de nuestro corazón para preparar la tierra y sacar todas las piedras, toda la escoria. Ya hay que dejar al Señor arar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. De los tres, ¿cuántos? Ninguno. Esa fue al final lo que cerró la conversación, donde Jesús selló aquel episodio. De los tres, ninguno. Los tres se descalificaron por algún motivo a sí mismos y perdieron la oportunidad de recibir los beneficios del privilegio de ser llamados por Dios, porque Jesús les dijo claramente: ninguno de vosotros tres que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, ya sea para ir a enterrar a tu padre, ya sea para despedirte de los que están en su casa, ya sea porque tienes dudas de dónde vas a comer, de dónde vas a vivir, de dónde vas a dormir, porque el Hijo del Hombre porque no vas a saber cuál es tu guarida, cuál va a ser tu nido, por lo que sea. Los tres se descalificaron a sí mismos y no pudieron seguir a Jesús, porque no pusieron la mano en el arado. Amén, hermanos. Hagamos del llamado de Dios una lealtad en nuestras vidas. Seamos leales y no quitemos la mano del arado. Amén. Primero hay que poner la mano en el arado. No sé si ustedes han puesto ya la mano en el arado o únicamente le ponen la mano a su mujer por encima del hombro o por la cintura. A ver dónde pones la mano. Pon la mano en el arado, poniendo la mano en el arado, sin mirar atrás. Amén. Yo podría llamarte en esta mañana, pero solo tendría un verdadero significado si el que les llama es Jesús. Amén. Porque el que te llame yo no sirve para nada. Que te llame el Señor. Amén. Yo voy a orar para que te llame el Señor. Porque yo podría decirte: venga, todos los que han recibido la palabra, que vengan aquí, vamos a tomar el arado, vamos a orar, voy a traer aquí un arado de madera, lo vamos a poner aquí adelante, vamos a tocar el arado, vamos a hacer como hacen muchas iglesias y muchas... ¿Qué sirve eso? No, que te llame el Señor en esta mañana, amén. Que sea el Señor el que te llame, no yo, porque yo estoy cansado de llamar a muchos y no obedecen, porque yo no puedo influenciar en nadie. Es el Señor el que te tiene que influenciar para que hagas un compromiso con Él, no conmigo, no con la obra, no con la iglesia, porque muchos hacen un compromiso con la institución, hacen un compromiso con la iglesia, hacen un compromiso con el ministerio, hacen un compromiso como diciendo: bueno, voy a estar aquí un tiempo, te voy a ayudar, ¿verdad? No. Pero cuando hagas un verdadero compromiso con el Señor, eso traerá un verdadero beneficio a tu vida y ya no verás el Evangelio como una pérdida de tiempo, como una pérdida en tu vida, sino que lo verás como una ganancia
una ganancia eterna. Amén. Si Dios te ha llamado, pon las manos en el arado, sirve al Señor, no quite las manos del arado, agárrate con más fuerza al arado y jala del arado con más fuerza, ¿verdad? Y verás los beneficios de Dios en tu vida.